Así que cualquier duda que tengan me pueden escribir por el chat o me pueden interrumpir. Yo no tengo problema en responderles. También está mi correo, que se lo envié por cuando hice la encuesta. Y eso. Y así que comenzamos con la ayudantía de hoy. Ah, y esta ayudantía también la voy a subir al aula, en la grabación, junto con la pauta de esto. Bien, para el ejercicio 1, tenemos acá esta ayudantía de dos ejercicios, son cortitos la verdad, porque es simplemente calcular eh, el promedio, tendencia central, todo lo que tiene que ver con la parte principal del curso, la parte de las primeras clases del curso. Así que tenemos este ejercicio. Una compañía de transportes de microbuses de la región está interesada en realizar estadísticas sobre los tiempos que demoran sus buses entre Valparaíso y Viña del Mar. A continuación se presentan los tiempos que demorarían los buses entre el centro de Valparaíso en minutos y el reloj de Flores en Viña del Mar, donde tenemos los siguientes datos que están en esta parte de aquí. Nos piden identificar y clasificar la variable de estudio y organizar los datos en un diagrama de tallo hoja. Después nos preguntan, ¿qué porcentaje de los buses se demora más de 25 minutos? Y cuál es el tiempo con que a mayor frecuencia se demorarían los buses. Y tercero, calcule dos medidas de tendencia central y dos medidas de variabilidad. Bien. Para la parte 1, para la parte A, ¿se acuerdan más o menos lo que era hacer el diagrama tallo-hoja? ¿Alguien se acuerda? Era eso de anotar como en primer número, ¿no? En la columna izquierda y los que le siguen a la derecha. Claro, los que le siguen a la derecha, claro. Este tallo-hoja también no depende de... Un dato interesante que, claro, unos números como que los que más se repiten como que se colocan a la izquierda y a la derecha como lo que sigue. Esto generalmente puede ser, es más fácil verlo con decimales. Si ustedes se fijan, acá tenemos decimales y sería lo más fácil pescar cada número entero y colocarle a la derecha los decimales. ¿Dónde está esto? Espera un ratito. Eso sería como lo más fácil de hacer. Eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a ir llenando toda esta tallo hoja que está acá. Esto lo podemos borrar, que no sé qué. Vamos a ir llenando cada uno de estos números enteros y a la derecha vamos colocando sus números decimales que están acá. Así que si nosotros hacemos eso, por ejemplo, pescamos acá el 10,85, colocamos acá el 85, después, ¿cuál otro más vemos? Podemos ver el 16,60, todos los que compren 16, tengo 16,60, colocamos el 60 acá. Después, ¿qué otra cosa más? Colocamos el 18,62, que es este. Todos los que tengan 18, 18,62 y después, no sé, 18,78. Entonces colocamos 62 y 78. Y hacemos eso sucesivamente, o sea, vamos a ir colocando, yo aquí lo voy rellenando, 48, 19,48, 19,77, que son los números que están acá, 19,77, 19,78, que era, creo que se me está perdiendo, 48, perdón, aquí está. Y hacemos eso sucesivamente para todos los números que están en la tablita de acá. Un paréntesis. Esto está como en Numbers, que es como una aplicación de Mac para Excel, pero hay unas funciones que van a estar acá que van a ser que va a ser el mismo procedimiento que en Excel. De hecho, en la cápsula que les voy a mandar, voy a subir una cápsula donde va a ser esto mismo, pero en Excel. Así que no se asusten si ven un programa diferente al Excel acá. Que ahí les voy a subir cómo hacer esto mismo, pero como con Excel. Luego si seguimos rellenando todas estas cosas, yo lo voy rellenando. Y obviamente acá dejamos en vacío los que no tienen ningún número. Por ejemplo, el 11, el 12, el 13 se dejan vacío porque no tengo datos de ese estilo. Si yo sigo llenando, 39, acá 49, acá 22, acá 06, 39, voy a seguir llenando la tablita del tallo hoja.
No, acá me equivoqué. 21, 25. Esto debería estar en el 25. Acá. 20, 21, 22, 23. También, ¿o no? 19, 20,39. 21,49. 22,22. Ah, acá está 23. No, está bien. 23,06. Esto es 39. 24,34. 24,81. 24,82. Y luego 0,3 y 9. Acá un 3 y acá un 29. Y así voy a ir rellenando el gráfico 13, acá 64, y acá 35. Y el último dato que me quedaría sería como el más grande, que es 33,56, que es el que está acá. 33,56. Ya, una vez que rellenamos este tallo, esta diagrama de tallo hoja, nos damos cuenta que así se rellena. Tenemos que colocar los números a un lado. En este caso es fácil porque son decimales. Solamente poner la parte entera a un lado y los decimales para otro lado, ordenados de menor a mayor. Y así termina nuestro diagrama de tallo hoja. Ah, y identificar la variable de estudio, que se me olvidó colocarlo acá. Que antes nuestra variable de estudio sería variable de estudio. Sería la variable, pues colocamos T como minutos de viaje. Minutos de viaje de buses entre Valpo y Viña. De buses entre Valpo y Viña. Esto quizás lo voy a colocar un poquito, esto lo voy a colocar como por acá. Esto como por acá para que no se vea tan feo. Ahí está. Ahí no se ve tan feo. Valpo y Viña. Esto quizás sea un poco, así como, quizás, acá como estoy identificando la variable de estudio, y tengo que colocarle el tipo de variable. El tipo de variable continua. Continua. Esto que coloqué acá quizás sea como, entre comillas, quizás obvio, o sea, estamos analizando el tiempo de viaje entre los buses, entonces uno podría colocar ya tiempo variable, la variable a analizar es la variable minutos de viaje y analizar que es continua. Quizás sea como un paso de más, pero en realidad esto les puede dar puntitos en las pruebas, porque a veces como que les pueden dar puntitos si colocan este tipo de datos, así que yo les aconsejaría que en las pruebas siempre coloquen así como ya. Antes de hacer todo este cálculo, como lo que hice recién acá, el tallo de hoja, colocar ahí por un ladito tipo de variable, tiempo, minutos de viaje, tipo de variable continuo. Eso les puede dar puntitos en las pruebas. Con esto tenemos la A. ¿Alguna duda con esta parte de la A? ¿Cómo llenar el diagrama de tallo de hoja? No. Ok, entonces pasamos a la siguiente, que es la B. ¿Qué porcentaje de los buses se demoraría más de 25 minutos? ¿Y cuál es el tiempo que con mayor frecuencia se demorarían los buses? A ver, primero la primera pregunta. ¿Cómo ustedes calcularían? No sé si alguien tiene una idea de cómo calcular porcentaje de buses que se demorarían más de 25 minutos. ¿Alguien tiene una idea de cómo hacer esta parte? Contar las casillas que se llenan del 25 hasta abajo y dividirla en el total. Exacto. Eso es lo que tenemos que hacer. Contar todas las casillas que van de aquí hacia abajo y dividirlas por el total. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces acá colocamos lo que tenemos que hacer acá es, yo voy a colocar acá número mayor a 20, tiempo mayor a 25, mayor o igual a 25, donde tenemos que colocar toda esta parte de acá. Y esto va a ser igual a, esta función también se encuentra en Excel, entonces voy a colocar acá.
Esta sí la pude chequear con contar de 25 hasta acá. Entonces ahí contamos todos los que son mayores a 25, que en este caso serían 6. Y el total sería contar toda esta parte de acá hasta acá. Ahí está. Entonces ya simplemente venimos acá, colocamos el porcentaje. Porcentaje es igual a este dividido en este. Y tenemos el porcentaje de autos que van a estar entre esos tiempos. Que van a ser, que es lo que nos piden, que el porcentaje de los buses se demorarán más de 25 minutos. En este caso sería el 30%. ¿Por qué? Porque vemos que en el tallo bajo tenemos acá, todos estos datos de acá, estos 25,3, 25,29 y nos va a dar el porcentaje. Y eso sería para el porcentaje, que en este caso sería 30%. Acá vamos a multiplicar por siempre que quede en porcentaje, por 100. Se queda ese por ciento, 30%. Y luego nos faltaría este de acá. Luego nos faltaría lo que nos pide acá, que es cuál es el tiempo que con mayor frecuencia se demorarían los microbuses. Aquí, ¿cómo ustedes calcularían el tiempo, el minuto que más se demoran los buses? Aquí lean bien la pregunta, que puede ser un poquito tramposa. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podríamos calcular este tiempo que con mayor frecuencia se demoran los microbuses? Bueno, el tiempo que con mayor frecuencia se demorarían sería, en este caso, ver el tallo hoja, ¿sí? Y ver cuáles se repiten más, que en este caso sería esta parte de acá. Pero acá hay un detalle, que nosotros tenemos tiempos, si nosotros nos damos cuenta, los tiempos que más se repiten de partida son los que están entre 24 y 25, o sea, entre 24 y 25. Eso creo que lo pueden ver simplemente viendo el tallo hoja. Pero hay un detallito, que nos piden esto, el tiempo que con mayor frecuencia se demoran los microbuses. Entonces, uno podría decir, entonces esto se demora en 24 minutos. 24 minutos se demora. Y eso técnicamente podría ser correcto dependiendo de la pregunta que le estén dando. Pero en general, lo más recomendable es que ocupar la marca de clase. No sé si ustedes se familiarizan con ese término, lo que es la marca de clase. ¿Alguien sabe lo que es la marca de clase? ¿No? Bueno, la marca de clase sería el punto medio entre el límite inferior y el límite superior si yo tuviera, por ejemplo, datos de este estilo, así como conglomerados. Sería como el punto medio, o sea, pero, o el promedio, mejor dicho, el promedio entre el límite superior e inferior. Pero acá, si nosotros calculamos, no sé, el punto medio entre el promedio entre estos dos numeritos, nos va a dar 24,5. ¿Por qué coloco 24,5 acá? Porque si bien se están repitiendo estos números, yo no diría, el minuto que más se repite es 24. Piensa en esto como que son datos continuos. O sea, fíjense, en realidad todos estos datos son, todos son distintos entre sí. Y si nosotros, en estricto rigor, todos estos datos tendrían frecuencia 1. Si nosotros lo colocásemos en una tabla de frecuencias común y corriente, como que
las colocásemos así. Todas tienen frecuencia 1. Pero entonces la moda, todas serían la moda, lo cual no tendría sentido esta pregunta. Entonces, para poder dar como un estimado de eso, es mejor sacar como la marca de clase, en este caso sería el promedio. Y este sería como mi minuto moda, por así decirlo, es como una especie de promedio esta parte. Esta parte aquí se entendió, porque coloqué esto como moda, y no 24, y no 24. ¿Se entendió un poco? Y al menos sí. Mm. No sé, los demás ahí pueden escribir en el chat también. Sí. Sí, se entiende. Ya, vale. Perfecto. Entonces, con eso ya tenemos la B. Y ya la C ya calcula en dos medidas de tendencia central. En este caso yo voy a calcular el promedio. Acá tengo los datos ya de una forma, ya no como el tallo hoja, sino que de esta forma. Y los tengo así solamente para poder usar el promedio, que sería aquí promedio, esto sería promedio. Esta función también está en Excel, la chequeé también. Esta función también está en Excel. Promedio y mediana, que serían como mis dos estimadores de tendencia central, y luego tendría la de localización, que bueno, aquí tenemos como donde el promedio es como el centro de los datos, se puede ver como esa forma, y la mediana como el dato donde alcanza la mitad. Eso lo repaso un poquito. Es como que a partir de este punto yo obtengo la mitad de estos datos. En este caso tengo como, creo que son 20, entonces como que en ese punto yo obtengo justo el, eh, el 50% de mis datos. Cuando es una cantidad impar, obtengo un dato en especial. Por ejemplo, si yo quitase alguno de estos cositos, por ejemplo, yo quito este, me dio 23,6, que justo da un dato de la tabla. Entonces en este dato, por ejemplo, alcanzaría mi mediana. O sea, a partir de aquí, tengo la mitad de mis datos. Tengo el 50% de los datos ocurre justo a partir de aquí. Pero cuando es par, calculo como un promedio entre los dos datos centrales. Eso es como calcular la mediana. Y luego está las medidas de variabilidad, que como repaso, las medidas de variabilidad lo que dicen es cuánto se desvían mis datos a partir de mis medidas de localización. Por ejemplo, si yo tengo el promedio y quiero ver cuánto se desvían mis datos con respecto al promedio, calculo la desviación estándar. Desviación estándar. En este caso sería desviación. Ahora puedo calcular simplemente. Suma de. En caso que no tengan la función, pueden calcularlo también de esta forma, que sería como la suma de esto, la suma de esto. No, esto no. Es ya, es esto. Es la suma de esto menos esto. Ahí lo voy a fijar. Y acá esto me dará. Ay, ¿por qué no me dio? No, no sé por qué no me dio, pero. A ver, desviación. Voy a buscar una cosita. Con esto debería poder calcular el cosito de ese. Bueno, insertar fórmula. No, fórmula.
Ya. Entendí. Ya, esta es la función que quiero. Esta es la función que quiero. Discúlpenme que no estoy muy acostumbrado a usar Lexi. Es definición estándar de todos estos números. Entonces, una forma de calcular sería con la definición estándar, que está acá. Estándar. Y la otra medida puede ser de varias formas. Por ejemplo, pueden calcular la variación modal. Aquí voy a buscar una más, variación modal. Sería 1 menos la frecuencia de la moda. O también otra medida que ustedes pueden ocupar. Si es que esto podríamos hacerlo si nosotros tuviéramos una tabla de esta forma. Si nosotros colocáramos todos estos datos y lo colocáramos en este tipo de tabla, como conglomerado, podríamos utilizar la variación modal, porque ahí tendríamos el concepto de frecuencia. También podríamos usar la desviación absoluta. Desviación absoluta. Que sirve cuando yo tengo que restar cada una de estas cosas en valor absoluto. Voy a ver si puedo. Hacerlo, porque creo que esto sería igual a todo esto. No quiero la suma, quiero menos esto. Absoluta. No. No sé qué pasa. A ver. Diferencia absoluta. Desviación. Desviación estándar. Esta no. Desviación promedio. Después ver el promedio de diferencia. No, esto no. Bueno, para no. Bueno, otra forma de hacer lo que no quería hacer, pero lo voy a hacer y lo voy a tener que hacer, yo creo. Que es colocar esto aquí, colocar este más bajito, copiar este promedio acá, no era este promedio, era 22,731. Acá voy a aplicar acá la suma, la voy a aplicar este de aquí menos este de aquí. Esto absoluto. El absoluto de. Ya voy a colocar esto. No, a ver, creo que si coloco este absoluto acá. No sé por qué no me sale. A ver. Suma entre. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya, este menos este. Este menos este. Ya se lo voy a hacer. Te lo voy a colocar acá. Disculpen mi retraso. Voy a colocar acá. En caso de que no sepan qué hacer, lo pueden hacer como lo bruto nomás. Lo pueden hacer esto menos este. De eso. Entonces voy acá y copio hacia abajo. Y luego acá al final coloco suma de todo esto
creo que uno más, dividido en 20. Sí, está bien, dividido en 20. Ya. Explico. Disculpen la demora. Cada dato lo estoy restando acá con su promedio y hago el valor absoluto. El valor absoluto de los promedios. Esto también esto ahora que lo pienso también hubiera salido si lo hubiera escrito así. Este menos el promedio, pero fijo. El promedio, pero fijo. También lo hubiera salido de esa forma. Pero bueno, yo lo hice así. Y la gracia de eso es que yo tengo esta resta absoluta y los puedo sumar y me da promediar y me va a dar la desviación absoluta, que en este caso estaría acá, la desviación absoluta. Esto sirve cuando tengo cuando quiero que mis datos no se vean afectados por datos atípicos. Se utiliza este tipo de desviación absoluta. Pero en general pueden ocupar la desviación estándar, es como lo más confiable. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto al ejercicio 1? No por mi parte. Todo claro. Vale. ¿Alguna duda con Excel? Yo sé, sé que esto es un poco parecido a Excel, pero ¿alguna duda de cómo calcular estas cositas? Bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio, que sería la 2. Actualmente un gran número de dientes son restaurados con técnicas de ciencia directas. Estas restauraciones o su interfase con el diente pueden presentar fallas en su estructura física al momento de ser sometida a carga en función. Es necesario determinar la resistencia a este tipo de restauración para minimizar el porcentaje de falla en aquellos casos que es necesario reemplazar estructura dental perdida. La carga de los dientes restaurados con resina P60 por cada dial cuadrado newton se presenta de manera resumida en la siguiente tabla. Nos pide identificar la variable de estudio y completar la tabla y construir un histograma, pero aquí el histograma lo dejo pendiente porque no caché cómo pasar esto como a Excel, así que mejor voy a subir una cápsula haciendo esta parte del histograma en Excel eh, para que puedan hacerlo. Y voy a proceder a completar la tabla. Bien. Para completar la tabla, bueno, acá sale ya el hint, pero para completar la tabla, estos son ejercicios típicos de certamen. Necesito primeramente dos cositas. Si yo tengo, por ejemplo, acá la marca de clase, que bueno, que es como una especie de punto medio. Si esta es la marca de clase, yo necesitaría acá el límite inferior y el límite superior de este renglón, o sea, de esta fila, para poder calcular la marca de clase. Entonces, ya sé que si yo calculo estos límites, también si yo calculo estos límites, y tuviera también la amplitud, podría calcular toda esta parte de acá de la tabla, o sea, todos los renglones. Con la amplitud también, y si tengo todos estos límites, también podría calcular las marcas de clase. Entonces, nuestra tarea va a ser calcular estos límites de acá, calcular la amplitud, y por último calcular para calcular las frecuencias vamos a necesitar otro dato que va a ser el número total de datos que tenemos. Entonces vamos a hacer por partes. Primeramente, si nosotros vemos esta tabla, nos podemos dar cuenta de una cosa. Este es el límite LI, aquí lo he escrito, y L2. Si nosotros construimos el primer límite inferior de nuestra tablita acá, vamos a darnos cuenta que todos estos límites superiores son simplemente sumarles la amplitud a cada límite inferior. Por ejemplo, si esto fuera 5 y mi amplitud fuera 2, este límite superior sería 7.
Entonces este 7 iría acá, no sé. Y si le sumo 2, iría 9 acá. Entonces, fíjense que usando ese razonamiento nos damos cuenta que estos límites inferiores van a ir en función de mi amplitud. Van a depender de cuánto sea mi amplitud. Por lo tanto, una ecuación que nosotros podríamos obtener es que el límite inferior más 3 veces la amplitud debe ser igual a este dato de acá. Fíjense, o sea, si este límite inferior que está acá, este LI, le sumo la amplitud, me va a dar este numerito que no lo conozco. Si le sumo 2 veces la amplitud, me va a dar este otro numerito. Y si le sumo 3 veces la amplitud, me va a dar el numerito que yo ya conozco. Entonces ahí tenemos una ecuación. Si yo ahora ocupo este mismo razonamiento, podemos ver que el límite, el L1 que está acá, más el L2 dividido en 2, me da la marca de clase. Eso es por fórmula. Ahora mi tarea, ¿cómo calcular el L1 y el L2? Fácil. A partir de este LI que calculé acá, o sea, si yo pesco el LI y le sumo A, me va a dar acá el primer límite. O sea, porque acá voy a tener LI más A, que es la amplitud, que yo no conozco. Y lo mismo acá, si yo sumo 2 veces, voy a obtener LI más 2A, que va a ser lo mismo que sumárselo acá. Entonces fíjense que acá ya tengo los límites de esta fila, por lo tanto ahí tengo otra ecuación que es la que está acá abajito. Si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones, en la parte de acá, nos va a dar estos numeritos que están acá, y que también los coloqué aquí, donde A es la amplitud y LI es el límite inferior. Por lo tanto acá podemos reemplazar esto acá. Vamos a ir borrando esto, ir borrando, ir borrando, ir borrando, y acá simplemente acá coloco esto es igual a este más la amplitud, que en este caso sería espera, antes de hacer eso voy a colocarlo acá mejor. 5,7, la amplitud acá lo voy a colocar 5,783, y el límite inferior va a ser 0,485. Entonces acá lo puedo colocar simplemente como igual a este más este de aquí, y conservamos el numerito. Y ahora bajamos hacia abajo. Fíjense que se conserva el número que tenía antes. Bueno, no tanto, pero se conserva un poquito. Y luego este numerito ya lo puedo ir copiando acá. O sea, este va a ser igual a este número de acá. Esto lo hago para todo. Y esto ya sería el último límite, y este de acá sería sería igual a este más la amplitud. Y ahí tengo este. Y ahí ya completaría mi tabla, la primera parte de mi tabla. Y la segunda parte de la tabla ya la puedo completar. Y las marcas de clase serían obviamente este más este dividido en 2. Esas serían las marcas de clase. Bien. Luego nos faltan rellenar esta parte de acá. Pero hay una cosa muy interesante, y que nos vamos a aprovechar de esta cosita acá, que el último dato de mis datos, o sea, acá yo tengo acá vamos a trabajar con las frecuencias, primeramente. Esta es la frecuencia relativa, esta es la frecuencia relativa acumulada. Vamos a trabajar con las frecuencias relativas. ¿Por qué? Para calcular el número total. ¿Por qué? Porque hay una cosa que nosotros sabemos, es que el número que sigue, como este es el final de mi última fila, esta es mi última frecuencia, y yo sé que eso siempre va a ser 1. Yo sé que esto siempre va a ser el número total. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Este 1 tengo que ver cuánto representa esta cantidad que está acá, porque fíjense que esta es la frecuencia acumulada. O sea,
Esto me dice que a partir de este renglón tengo 114 datos. Y si yo a esos 114 le sumo este porcentaje, o sea, este tiene un porcentaje que no conozco, pero sé que 1 menos este porcentaje, este numerito que está aquí, que va a ser 0,95, va a corresponder a mi frecuencia acumulada de acá. Es decir, para que se entienda, este 114 representa el 95% de mis datos. Por lo tanto, a partir de aquí yo puedo dividir este 114 con ese 0,095. Si yo divido eso, 14 en 0,95, eso me va a dar, no, lo calculé mal, 114 dividido en 0,95, eso me va a dar 120. O sea, mi número de acá va a ser 120. 120 va a ser el número total de datos. Cantidad total, 120. Por lo tanto, como yo tengo el 120 acá, ya para rellenar el resto de la tabla ya podríamos ir calculando. Por ejemplo, si yo divido esto con 120, por ejemplo, este número de acá para rellenarlo, por ejemplo, yo sé que es 21 dividido en 120, o sea que esto sería esto de acá dividido en esto de acá, que es nuestro número que está aquí. Encontramos columna. Entonces eso me va a dar las tablas de frecuencia de aquí. Perdón, esta es la acumulada. Esto, perdón, dividido en el numerito que está acá, que acabamos de calcular, 120. Lo voy a escribir así, aquí en este 120 acá, construimos fila, construimos columna. Ahí ya tenemos la frecuencia que está aquí. Luego, obviamente, esto se repite, control C, control V, perdón, esto se repite acá. Este 7 se repite acá. Y ahí tenemos ya podemos ir rellenando, si se fijan. O sea, por ejemplo, esta parte de acá ya podemos saber que esto de aquí va a ser 21 menos, va a ser este menos este. ¿Por qué va a ser este menos este? Porque recuerden que la acumulada es ir sumando 7 más 14 me va a dar 21. Luego tenemos la frecuencia acá, o sea que este numerito de acá dividido en 120 va a ser igual a 0,35, por lo tanto este numerito de acá va a ser 0,35, va a ser este de aquí multiplicado por este de aquí. Y así podemos ir rellenando la tabla, podemos ir rellenándola 42, y yo sé que este siempre va a ser este más este. Luego el 114 ya sabemos que es esto, entonces esto de aquí va a ser este menos este. También no sé por qué es no, perdón. Este de aquí va a ser este menos el de anterior. Era un 51, porque 63 o 51 me va a dar 114. Ya con esto ya tengo ya toda la tabla, porque acá ya simplemente es... Ya con esto ya tengo toda la tabla, porque ahora estos de aquí simplemente ir hacia abajo, 0.95, 0.6. 3, esto de aquí es esto dividido en 120, lo voy a escribir así rápido, ¿no? Y ya con esto ya tenemos todos ya vamos a rellenar todas estas tablas, o sea, esto es este más
y podemos ir bajando hacia abajo, y ya tenemos ya toda la tabla completada. Hasta aquí, ¿dudas para rellenar este tipo de tablas? Que sería la tabla que está aquí. Yo no tengo duda. ¿No? Ya. Ya, entonces esto sería... Ah, y la variable de estudio que siempre se me olvido, pero es para... Esto lo vamos a borrar. Esto fue un intento hacerlo, pero falló. La variable de estudio, ¿cuál sería? Sería la carga en los dientes restaurados, carga en los dientes restaurados, que lo vamos a colocar como una variable X, restaurado. Esto lo defino así porque más adelante, cuando vean modelos y cosas así, esta X la van a trabajar, como vean probabilidad van a trabajar, no sé, como ejemplo, si me dan esa cantidad de datos, van a trabajar como, no sé, como probabilidad de X sea menor a 3, por ejemplo, van a trabajar ese tipo de cosas. Y también le dan puntitos en cualquier caso. Entonces ahí, y tipo de variable sería continua. Variable continua. Bien. Con eso tenemos la marca rellenamos la tablita. Y ahora nos piden calcular el porcentaje de carga en los dientes restaurados por resina que se encuentra entre el promedio y la mediana. Bien. ¿Alguien sabe cómo calcular esta parte de acá? ¿Alguien se le ocurre alguna idea? ¿Alguna idea de cómo calcular esos porcentajes que nos están pidiendo? Bueno, para ello, si no saben, si no tienen una idea, ¿verdad? Pero voy a pausar la grabación para buscar una cosa. Deberían haber visto esta fórmula, no sé si les suena familiar. Esta fórmula que está acá, percentil, esta. ¿Les suena familiar esta fórmula de acá de los percentiles? Yo me acuerdo de cuando se explicó la materia y entendí el concepto, pero la fórmula en general no sé cómo aplicarla. Ya, bien. Bueno, esta fórmula acá, el concepto que nos dicen, que a partir de ciertos datos, representa un porcentaje de los datos. Por ejemplo, si yo reemplazo I como 50, debería darme el 50% de los datos. O sea, tal numerito va a representar el 50% de los datos. ¿Cómo lo aplicamos ahora en esta fórmula? Bien, vamos acá, vamos al Excel, entre comillas Excel, y nos damos cuenta de los datos que tenemos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo reemplazo mi percentil? Este percentil, tengan en cuenta que es un datito que ustedes tienen. O sea, si yo reemplazo acá el promedio, por ejemplo, si yo reemplazo acá el promedio, quiere decir que ese promedio va a representar algún porcentaje que es este I, que está acá, que yo no conozco. Yo quiero hallar este I. Yo solo sé el promedio. Yo no sé este I de acá. Por ejemplo, si yo no tuviera conglomerados, tuviera datos así sueltitos, como lo que tenía en la parte de acá, calculo el promedio, por ejemplo, creo que lo calculé, ejercicio 1, aquí. Y este promedio, si yo quisiera calcular cuánto porcentaje representa ese promedio, tendría que reemplazar el promedio en el percentil, perdón, acá, y buscar ese datito, por así decirlo, que lo representa. Bueno, acá es un poco complicado verlo,
pero en esta parte de acá. Pero en conglomerados es mucho más fácil de verlo. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la tabla que está acá, a la tablita que me hice acá, primero tengo que buscar, lo primero es que una vez que yo tengo calculado el promedio, tengo calculado bueno, primero necesito calcular el promedio. Y una vez que tenga calculado el promedio, necesito ver en cuál de estos renglones está. En cuál de estas filas está. Así que calculemos el promedio de estos datitos. Vamos a ver dónde están mis datos. Bueno, el promedio se puede calcular con esta fórmula que estaba más adelante, que era promedio es igual a la frecuencia, a la marca creo que era la marca de clase, la marca de clase por la frecuencia. Voy a buscarla bien. ¿Dónde está el promedio? Promedio, variabilidad, localización, promedio. Aquí está el promedio. Tiene ese central. No, esto no es. Pero estaba en un ejemplo que estaba acá, que sale como. Sale muy bueno este ejemplito que había visto por acá. Este de acá. Fíjese, el promedio, ¿cómo se está calculando? Se está calculando como se está calculando en otras palabras como la marca de clase que nosotros tenemos en cada uno de estos lados de acá por la frecuencia que tenemos acá. La frecuencia que está acá. Y luego se divide en 100, en el total. O sea, esto es lo mismo que pescar, para calcular el promedio, es lo mismo que pescar voy a hacerme una nueva tabla por acá, auxiliar. Entonces aquí voy a borrar esto. Voy a hacer una nueva tabla acá. Y voy a pescar cada una de estas marcas de clase. Estas marcas de clase. Voy a pescar estas marcas de clase. Marca de clase. Y la voy a multiplicar por... y acá hay dos formas de hacerlo. O la multiplican por esto y la dividen en el total, o la multiplican en la frecuencia relativa. Para hacerlo más intuitivo, voy a multiplicarlo por la frecuencia. La frecuencia. Y el resultado de eso lo voy a dividir por 100. O sea, esto va a dar suma de esto dividido en, perdón, no en 100, sino en la cantidad total. Y aquí no me dio. Ah, no, sí me dio. Perfecto. Que esto es aproximadamente, el promedio es aproximadamente 16,63. Calculamos el promedio y queremos ver, y queremos ver cuánto porcentaje representa ese promedio. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la parte de acá, ¿qué nos dice? Nos dice qué porcentaje de los buses demoran más de 25 minutos y cuál es, perdón, nada que ver, está acá. ¿Qué porcentaje de carga en los centros de restauración condicional P60 se encuentra entre el promedio y la mediana? O sea, calculo este porcentaje, calculo este y hago la resta. Entonces, quiero ver, yo primeramente sé que la mediana representa sí o sí el 50% de los datos, pero el promedio no tengo idea cuánto es. Entonces, tengo que primero pescar este promedio y ver en qué fila se encuentra, en qué intervalo se encuentra. Vemos que se encuentra en este intervalo de acá. Por lo tanto, a este intervalo de acá, yo le voy a aplicar esta fórmula que estaba, y me perdí, esta fórmula del percentil. Que es esta acá. Voy a aplicarle esta fórmula. ¿Y qué debería reemplazar acá? Yo tomo el límite inferior de esta. De hecho, lo voy a calcular ahora mismo. Lo voy a calcular aquí como percentil del promedio. Sí, porcentaje del promedio. Va a ser igual. Va a ser igual a qué cosa? A que si yo reemplazo el promedio acá como P sub I, y yo no tengo idea cuánto es ese I,
voy a estar calculando el porcentaje que representa ese promedio. Por ejemplo, si yo calculara esto y reemplazara, y me diera que I es igual a 30, significaría que el promedio representa el 30% de los datos. ¿Y qué reemplazo acá? Reemplazo el límite inferior de este renglón, por ejemplo, en este caso sería acá, sería despejar esto. Si yo despejo esto, sería, yo tengo que pescar esto, este promedio, perdón, que calculé, que sería, ¿dónde tengo el promedio? Lo tengo acá. Le resto el límite inferior, que sería este que está aquí, límite superior, límite inferior, a este que tengo que hacer, le tengo que, acá siempre estoy despejando, multiplicarle su frecuencia, porque recuerden que acá estoy como despejando el I, yo quiero despejar y sí que tengo que multiplicar su frecuencia, que es como pasar este multiplicando para acá, entonces estoy restando, luego lo multiplico, le multiplico su frecuencia, que en este caso sería aquí, le divido la amplitud, o sea, recuerden que acá paso restando paso multiplicando paso dividiendo la amplitud, que la amplitud es esto de acá. Se me quedó que traba. ¿Qué más? Sumo luego, una vez que calculo eso, sumo la frecuencia acumulada anterior, vamos a la frecuencia acumulada, ¿y cuál es su frecuencia acumulada? Es 21. Así que tenemos que sumarle 21. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividirlo por el total. Dividirlo por el total. El resultado final de eso, dividirlo por el total. Por el total, que en este caso es 120. Y eso debería darme un porcentaje. Me dio este numerito. ¿Y qué significa este numerito? Significa que mi promedio representará ese porcentaje. O sea, voy a multiplicarlo por 100. Para todo esto lo voy a multiplicar por 100. Y ahí me da el porcentaje que representa el promedio, fíjense. Representa como casi 45,2. Entonces, el porcentaje que va a representar mi pregunta, el porcentaje de la respuesta, va a ser igual a 50 menos este de aquí. Ese sería mi porcentaje de respuesta, de lo que me están preguntando. Hasta ahí, ¿dudas de cómo se calculó este porcentaje del promedio? ¿Sí? ¿Quedó claro cómo se calculó? ¿O cómo se utilizó esta fórmula del percentil para calcularlo? Yo sí estoy claro. Ahí le he hecho un repaso, pero estoy bien. Bien, ahí como pequeño, súper repaso rápido. Si ustedes le dan un dato y dicen, quieren saber qué porcentaje representa, reemplacen ese dato acá en el percentil. Si ustedes les preguntan calcular el percentil, no sé, el percentil 60, por ejemplo, ustedes reemplazan este I con 60, y ahí calculan el percentil, que sería como la cantidad que representa ese porcentaje. Pero si es al revés, o sea, tienen el dato, o tienen la cantidad, y quieren ver cuánto representa, qué porcentaje representa, tienen que reemplazar ese dato en el percentil. En este caso, si me preguntan cuánto representa el promedio, reemplazan el promedio acá, y despejan este I. Despejan este I. Eso sería cómo aplicar la fórmula del percentil. Y bueno, eso sería la ayudantía de hoy. Les quedo debiendo el gráfico de histograma, que ahí traté de aplicarlo acá, pero no me salía algo que no quería. De hecho, voy a dejar de grabar. Vamos a detener